Pero los quiero saludar porque están aquí ya ubicados. Laura Alonso, diputada del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, y José Luis Ricardo, diputado Unión Cívica Radical San Luis, el presidente de la Comisión de Educación. Muchísimas gracias por estar aquí con una novedad, ¿no? Porque en comisión se ha decidido incorporar a la educación sexual integral. Esto es muy importante. ¿Cómo cuesta hablar de este tema en la Argentina, no? Porque todavía estamos entre los celestes y los verdes que se pelean, ¿no es cierto, diputado? Sí, no, esto no es celestes o verdes, sino es derecho a educarse en el término a los niños jóvenes, en el término de lo que ya es la ley 26150, y logramos un consenso muy importante entre las fuerzas políticas para hacer una reforma que las ineficacias en la implementación de esta ley se puedan hacer, o sea, que sea de implementación obligatoria en las escuelas. En las escuelas, en todos los niveles educativos, por supuesto con la progresividad. Pero por lo que yo sé hubo bronquita y alguna gente muy molesta. Sí. Me parece que sí fue cuestión de verdes y celestes, ¿o no? Sí, mirá, respecto a lo que vos decías, no es, como ratifico lo que decía acá mi colega, no es una novedad. Hay una ley vigente desde hace 12 años, en el año 2006, cuando se votaron un paquete de leyes educativas, cuando no era todavía una demanda, digamos, general de la sociedad, y cuando todavía este tema además estaba muy por debajo de la alfombra. Hubo un gobierno que tuvo el coraje de ponerlo arriba de la mesa y con las limitaciones del contexto y del momento y las resistencias que también tuvo en ese momento, digamos, por ciertos sectores de la sociedad, se logró votar una ley que hoy nosotros entendíamos... Pero ayer se escucharon cosas como que algunos de ustedes querían degenerar a los hijos, de determinadas familias. No, acá es importante entender que los niños tienen derechos, esos derechos están consagrados en las convenciones internacionales, tienen garantía constitucional, y que vos sabés que la Argentina tiene 500% más embarazos de niñas adolescentes deseados que el resto de los países del mundo. El 80% de los alumnos del sistema educativo nunca escucharon en las aulas hablar de educación sexual integral. Si queremos una salud reproductiva, una procreación responsable, una sexualidad responsable, una salud reproductiva de mayor calidad, hay que educar. O sea, negar la educación a un niño es quitarle un derecho. Sí, por supuesto. No es un gusto que nos podemos dar. Yo siempre suelo decir que, como un ejemplo así muy crudo, que si una institución quiere enseñarle a los chicos que, digamos, los niños nacen de un repollo o la cigüeña, o los trae la cigüeña, esta ley no dice que no lo pueda hacer, pero no se le puede negar. ¿Hay gente que todavía puede decirle eso a un chico? No sé, pero si lo quisiera decir nadie se lo va a negar. Pero lo que no podemos negar como Estado es nuestra responsabilidad de enseñar en función del conocimiento científico validado y yo quiero decir que los Reyes Magos son los padres, de forma laica. Si no podemos decir alguna cosa, ¿no? No, lo que sí... para no mentirles a los chicos. No, lo que sí creo que hay que rescatar es que después del largo y duro debate que tuvimos por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tuvo el final que tuvo, creo que eso nos permitió como sociedad poner arriba de la mesa un montón de temas, ¿no? Y creo que hubo un montón de posiciones muy disímiles a lo largo de ese debate, pero hubo uno que fue un consenso absolutamente, todos los que estaban a favor y en contra de que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo planteaba la necesidad de la educación sexual. Se instaló y se hizo un debate muy interesante. Y la verdad que lo que nosotros creemos que no es ni el mercado, ni esto hay que dejarlo librado a la cuna que nazca cada uno, sino que para que esto efectivamente sea un derecho tiene que estar el Estado. Pero un Estado que financie eso, ¿no? Que creo que es otro capítulo muy importante. Te quiero decir que se ha venido haciendo, tanto en el gobierno anterior como en este, y en particular el actual ministro de Educación, un trabajo muy intenso en tratar de que la ley sea eficaz, que llegue a todas las provincias, porque hay una enorme heterogeneidad. Se está haciendo, es más, hay un trabajo de elaboración y de consensos federales muy importante hechos en el Consejo Federal de Educación en los términos de lo que legisla esta ley. Así que no estamos a contramano, sino que estamos en la mano de la historia y de los derechos. Diputada, que estará de acuerdo, ¿no?, con todo esto. A ver. Estaba mirando. Estaba viendo. Sí. La encontré trabajando. Educación sexual integral. No, por supuesto que sí. Claro que estamos de acuerdo con eso, porque creo que deberían haberlo implementado hace mucho tiempo y llevarlo a cabo. Y no se ha hecho, no se le pone presupuesto, no se hace como corresponde. Por lo tanto, bueno, las resistencias siempre son hablan conocidas. De exacto, bueno, sí, pero hay un debate importante sobre los recursos, siempre son necesarios para las Exacto. buenas políticas, pero hay ejemplos que son muy gráficos. Hay provincias superavitarias
no me quiero meter en el debate económico, podría decir gracias a la acción y a los acuerdos de este gobierno, pero hay provincias superhabitarias que no invierten en la formación de docentes para educación sexual integral. Hay instituciones ricas, muy ricas, que no quieren enseñar, o sea, que tienen los recursos, pero no quieren enseñar educación. No, pero hay un problema mucho más grave, perdón. Pero quiero decir, por supuesto, como dice la diputada, toda política importante, toda política de Estado tiene que estar sostenida por un financiamiento importante. Y bueno, si esto sirve para disparar esos debates, ese consenso, mejor, porque creemos que es una buena inversión. No, me parece bien, pero una sola cosa solamente, Rosario, para tener en cuenta de lo que estamos hablando, porque queremos hablar de educación sexual desde las escuelas y ¿cuántos paros tenemos? Hay que mirar eso también. ¿Cuánto se atrasan las matrículas? ¿Cómo podés pretender? Están de paro los docentes en la provincia de Buenos Aires, están discutiendo las paritarias, todos los días tenemos un problema y eso también atrasa en estas cuestiones, porque después hay que cumplir con determinadas cuestiones que el docente no da abasto en todo esto. Y esto es problema de presupuesto más que nada. Claro. Yo quiero agregar respecto de lo que está planteando la diputada, que nosotros nos parece, la modificación sustancial que se hizo ayer, entre muchos matices que se debatieron y demás, tiene que ver con que esta ley deje de ser de adhesión. ¿Qué significa que sea de adhesión hasta que decida ahora? Cada provincia si se dicta o no se dicta. Nosotros estamos proponiendo que sea de orden general, es decir, que sea obligatoria la educación sexual a lo largo y a lo ancho del país. Para que eso sea una realidad efectiva, nosotros lo que necesitamos es un Estado nacional fortalecido y con recursos, y que es exactamente lo que no está ocurriendo en este momento. Estamos en un momento donde el Estado nacional le transfiere a las provincias los problemas sin los recursos. Sin los recursos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, desde nuestra fuerza política, salud, transporte, es que todo nosotros queremos mejorar esta herramienta. Nosotros consideramos, después de 12 años, que esta herramienta merece volver a ser debatida y mejorada, pero que esta discusión tiene que ir indudablemente de la mano de los recursos. Permítanme que no quiero limitarme a la educación sexual, que es importante, por supuesto, sino que tenemos que hablar de educación en general, como decía la diputada, porque estamos en un momento muy difícil, muy crítico, muy complicado. Los docentes universitarios, los docentes en general en la calle, de manera multitudinaria, pidiendo algo que el gobierno dice es legítimo, que es ganar más, porque la inflación nos devora los salarios. Ha sido reconocido. Pero con presupuestos que se achican, con una política de ajuste, no de crecimiento. Los invito a que ustedes me digan cómo salimos de esto. Bueno, mirá, primero reconociendo los problemas. El tema salarial, el tema de educación en general, sobre todo la educación superior, que es la que regula a través del presupuesto del Gobierno Nacional. Además, la educación inicial, primaria y secundaria se hace en las provincias con los presupuestos provinciales. Provincias que hace 2 años estaban prácticamente todas fundidas, excepto San Luis o alguna más, y ahora, en un silencioso proceso de orden de las cuentas públicas, están con superávit, salieron de los déficits y hay 3 o 4 que todavía están en déficit. Eso es estructural para el futuro. Ahora, ¿cómo se hace? Reconocer el problema. El problema salarial se ha reconocido, lo han dicho los ministros, en una inflación proyectada más del 30%, no se puede poner un techo del 15%. El mismo presidente dijo, el 15% es un piso. Pero se sostuvo mucho tiempo el 15%. Diputado, usted sabe que se sostuvo mentirosamente mucho tiempo el 15%. Los golpes especulativos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Hay que ver qué bancos pueden comprar $2 millones por día. No especulan los docentes, no especulan los trabajadores, los científicos. Los golpes económicos especulativos. Y después vamos a ver de dónde vino el dinero. No vaya a ser que sea gran parte de los 35.000, 40.000, los 50.000 millones de dólares sacados ilegalmente del Estado y metidos en el sistema financiero. La devaluación no la quiere nadie. Le afecta al que menos tiene, nos afecta a todo, pero mucho más a los más vulnerables. Por cierto, ningún gobierno quiere, no está en el plan de ningún gobierno la devaluación. Bueno, a ver, vos preguntabas recién cómo se sale esto. Yo creo que sin dudas no es con la fórmula del gobierno. Ya quedó clarísimo que no es por la vía del ajuste. Lo único que está proponiendo el gobierno en este momento es más y más ajuste. Nos enteramos este fin de semana, el sábado por la noche, hicieron filtrar una información que lamentablemente se está confirmando en estas horas. La inflación del 42%. No, y que prácticamente están recortando en la mitad del Estado Nacional. Le están bajando la jerarquía institucional
institucional a áreas muy sensibles como la salud, como el trabajo, como la ciencia y la tecnología, que en realidad de lo único que da cuenta también es cuáles son las prioridades reales de este gobierno. Digo, y están planteando una situación de ajuste de la cual la educación pública está siendo un blanco últimamente, digamos, muy privilegiado. Pero el ministro ha dicho que no está en peligro la educación pública. Mirá lo bueno de la democracia. Digo, la marcha del otro día no dio cuenta de eso. Lo bueno de esta democracia, que hemos construido un dictamen sobre políticas de Estado como la educación en acuerdo. Y en otras cosas estamos absolutamente de acuerdo. Y tenemos que ser francos. ¿Por qué? Porque este Estado nacional macrocefálico, ineficaz, con una cantidad de corrupción fenomenal, única en la historia, es el Estado fundamentalmente que se construyó, no voy a dar nombre, pero por lo menos en los gobiernos anteriores. Entonces, ese Estado que le engañaba a los más vulnerables, decía, nosotros si gastamos más de lo que tenemos, no pasa nada. No, sí pasa. Ahora, se diputado, termina pagando con devaluación. La corrupción siempre es algo que hay que combatir y que hay que juzgar, porque eso me parece absolutamente correcto. Yo le pregunto, en el marco de esta austeridad que tenemos... Pero es la primera vez en la historia. No, está claro. Y de este problema que tenemos, explíqueme por qué el Gobierno Nacional le perdona a Pérez Companc, a Molinos, una multa de 70 millones de dólares. Que investigar. ¿No le parece raro eso? No, lo que me parece raro es que el gobierno que ha permitido que la corrupción estructural más grande del sistema político y económico de la Argentina salga a la superficie, se lo cuestione en su vocación de investigar. Habrá que investigar. Y habrá que denunciar si hay alguna cosa. Y el presidente va a ser el primero que lo abra. Bueno, pero tengo que cerrar. De los 35.000 millones de dólares que estamos buscando para ver cómo balanceamos el Estado, gran parte se fue en corrupción. No es el único problema en Argentina. Gran parte se va con la fuga de capitales. Mirá, le digo la verdad, gran parte se va con la fuga de capitales. No es el único problema. Y con los funcionarios que tienen la plata afuera. Pero de la fuga de capitales hablamos siempre, pero de la corrupción hace mucho que no hablamos. Y ahí voy a diputar y tengo que cerrar esta mesa, lamentablemente. No, lo que se puso linda ahora. Sí, se puso muy interesante. No le pertenece a ningún partido la corrupción, ¿eh? No lo estoy diciendo en relación a un partido. Ni a un partido ni a un país. No. Lo primero que tengo que decir es que, por supuesto, condeno y repudio todo acto de corrupción y creo que tiene que ser investigado. Lo que no puede suceder es que cada vez que empezamos a discutir sobre la realidad concreta de la gente, sobre lo que le pasa a la gente cotidianamente y cuáles son los sufrimientos y padecimientos producto de las políticas de ajuste que está llevando adelante este gobierno, aparezca la discusión de la corrupción por encima de todo. Sí, nadie niega que es absolutamente necesario enfrentar la corrupción. No neguemos tampoco cuáles son las consecuencias de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri y de Vidal en la provincia que a mí me toca representar. Pero uno que no habíamos tratado es que de los 35.000 millones de dólares que necesitamos para hacer todo el esfuerzo de salir de este déficit, es la mitad de lo que vemos que se llevaron. No es menor. Lo que yo también y eso no pasó antes. Entonces no es que discutimos la política en Suiza o la corrupción está en Suiza y nosotros discutimos la política en Argentina. No, la corrupción estaba en Argentina. Usted habla en pasado, ¿usted cree que no hay más corrupción? Yo me pregunto si no es corrupción. Sí. No hay más corrupción. Va a haber que trabajar años contra otros gobiernos. Porque corrupción es muchas cosas, no solamente revolear bolsos por un monasterio. Y me pregunto si no es corrupción intentar autocondonarte una deuda con el Correo Argentino. Y sí, es corrupción. Si lo es para la justicia, porque yo no me pongo en juez, si lo es, tiene que ser investigado y condenado. Le doy un segundo para terminar. Quiero retomar porque él dice que cómo salimos de esto, qué se hace. Sí. Primero reconociendo el problema, dice, sí, lógico, claro. Reconociendo todos los errores que cometieron. Y los errores. Bueno, por supuesto, pero no digan más de las culpas de Anti, de quién hizo la corrida. Si quieren saber quién hizo la corrida, saben muy bien inmediatamente quién hizo la corrida. No estoy hablando de las culpas de antes, estoy hablando de la corrupción, que no es ninguna culpa. No, las culpas de ahora son la impericia que tuvieron a la hora de diseñar las políticas que han hecho. Por favor, abrieron la importación, destruyen la industria nacional, hicieron el tarifazo, dicen que tiene que hacer recorte a la gente y siguió despilfarrando el gobierno. Todos los cargos de Peter Robledo gastando a mano llena, la otra de la de los trolls que les dijo, se los escribió Bonelli, por favor, el domingo, 200 millones de pesos gastan en los trolls, por favor. Ha habido errores y muchos. ¿Lo van a recortar? Ha habido errores y muchos, pero es el primer gobierno que ante una crisis, en vez de salir a regalar lo que es de otro, plata falsa, no, yo no me hago cargo porque
porque yo no tengo ni 5 minutos de kirchnerista. No, me pero, hago cargo de pero nada no de eso lo, porque no estuve en el gobierno No te anterior, lo digo, kirchnerista. Bueno, no, pero lo aclaro. Pero sí hay compañeros tuyos que estuvieron muy cerca de la responsabilidad del gobierno. Y no quiero dar nombre No des nombre, porque ¿sabés qué pasa? No. Los compañeros míos que vos decís que estuvieron cerca, se fue y se presentó a elecciones y ganamos las elecciones en 2013. Entonces no vengan con cosas. Y no tiene, hay 8, 10, 14, 20 cuadernos y no figura en ninguno. Sergio Massa no figura en ninguna parte y no tiene una sola causa de corrupción. Vamos a dejar, Entonces, vamos a dejar que el pueblo juzgue en las urnas. Siempre tiran como que vamos a dejar y que el dejan pueblo así. ¿Hubo errores? Sí, hubo errores. ¿Hubo errores? Sí, hubo errores. Pero es el primer gobierno que ante una crisis, en vez de apelar a hacer andar la maquinita falsa, ajusta el gobierno, primero sus ministerios, hace una reforma racional, porque voy a hablar como educador. Me parece muy bien que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura estén en un mismo lugar, en una misma casa. Perfecto. Porque la educación superior es el conocimiento, es la ciencia y es la cultura. Todas las cartas magnas de las universidades nacionales dicen que esas tres funciones son fundamentales. Y entonces es mucho más racional, está mucho más... ¿Por qué no lo hicieron el primer día? Eso, quisiera creer... Era una medida para el primer día de gobierno. Después vamos... Pero tuvieron 3 años para eso. Quisiera creer que detrás de las decisiones que tomó el presidente, la política. Quisiera creer que aumentaron ministerios. Rosario, yo quisiera aumentaron ministerios. Te pido, quiero decir, la conflictividad social aumenta día a día. Es muy buena la decisión de unir esos 3 ministerios en uno. Menos mal igual que lo sacaron a trabajo porque lo único que quisiera decir es que ojalá detrás de las decisiones del presidente, hubiera alguna racionalidad que tiene que ver con pensar en las necesidades de la gente. Lo único que están demostrando es que se sientan y se encierran en oficinas con planillas de Excel y estamos viendo cómo despiden todos los días y cientos de trabajadores pierden sus puestos de trabajo. El viernes, sin ir más lejos, despidieron 600 trabajadores de agroindustria. Despiden 300 y pico de trabajadores de Telam. Dijo 3 cosas que todos los no argentinos hay racionalidad entienden, de gestión. con una franqueza que ningún presidente ha tenido excepto Alfonsín, desde que yo tengo uso de razón, que es: no se le puede mentir al pueblo y querer decir que la Argentina gasta más de lo que tiene y eso no va a pasar nada, porque si hiciéramos eso, lo paga el que menos tiene. Segunda cosa, hay que ir por el trabajo digno. No el 35% de trabajo en negro y de la economía en negro que dejaron todos los gobiernos que decían que sabían hacer las cosas. Y hay que ir por el trabajo. Ni que hablar, no toco la corrupción porque ya se los dije. Eso es fenomenal. Pero que hay que ir por el trabajo. No. Mirá acá. Tercero. ¿Qué ejemplo? No me dejan ni hablar, mire cómo está la mesa. Les digo 2 cositas. Los invito a los 3. No, lo último que me gustaría... Gobernar es generar trabajo. Sí, así y la inflación, dijo el presidente en campaña, no iba a ser un tema en su gobierno. Los trabajadores no iban a pagar ganancias. El gobierno tiene... Nada de eso se pudo hacer en 3 años. Ojalá que lo puedan hacer pronto. Yo no soy kirchnerista, una sola cosa te digo. Discutían, estaban en la calle los trabajadores para que le saquen impuestos a las ganancias. Están en la calle porque no tienen trabajo, porque no les alcanza la plata. Acá hay que pensar primero en la gente. Claro. Es lo que no está haciendo el gobierno. Exactamente. Es lo que no está haciendo el gobierno. Primero la gente y en los que... No solo en los que tienen trabajo en negro que quisieran tener en blanco, en los que quieren trabajar, en los planes sociales. Y este es un consenso de todas las fuerzas políticas, porque ahora tratando de buscar los puntos en común, porque no venimos a hacer escándalos acá, sino a hablar honestamente. Todas las leyes que sancionamos estos años, es la primera vez en la historia política desde hace mucho, creo que es la primera vez en democracia, que todas las leyes que sancionamos no son las leyes de Macri. No hubiesen salido sin el concurso de todas las fuerzas políticas, porque el oficialismo... Bueno, eso está muy bien, entonces, es lo que tienen que hacer las los leyes diputados. para el PYME, para el trabajo, todas tienen la firma de cada uno de nosotros. No han tomado una sola decisión a favor de la gente. ¿Sabés lo que trabajé para sacar la ley de la competencia? Diputados, les quiero agradecer la presencia. Están tremendos. Les quiero agradecer la presencia a los 3. En otro momento van a venir y charlaremos de todo lo que quieran. Han sido todos muy amables. Pero yo tengo que seguir con el programa y tengo otros invitados que están esperando. Y a Néstor, que tiene una información de la justicia. Causa Cuadernos, Néstor. Sí.